En este video tutorial trabajaremos el tema listas. Las listas se encuentran en la categoría variable. Para crear una lista hacemos clic en nueva lista y le colocamos un nombre. Por ejemplo, voy a crear dos listas en las cuales en una incluiré una pregunta y en la otra la respuesta. Es importante aclarar que en Scratch las listas pueden contener distintos tipos de datos, ¿sí? Pueden ser números, palabras, no hay ninguna restricción. Muy bien, para completar las listas podemos hacerlo durante el diseño del programa o por teclado durante la ejecución, ¿sí? En primer lugar, voy a enseñar cómo hacerlo durante el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a ampliar, hacemos clic en este botón, más para cargar la primera pregunta y luego hacemos clic en el cuadro. Por ejemplo, polígono que tiene 3 lados. Y en el mismo orden voy a ir cargando las respuestas. Triángulos. Bueno, como sabemos, las listas sirven para guardar varios datos, ¿sí? Con el mismo nombre, a los cuales se accede por un subíndice. Otro dato importante que hay que aclarar es que en Scratch comienzan desde 1, ¿sí? Distinto es en otros lenguajes de programación que los vectores, ¿sí? O listas se comienzan a enumerar desde 0. Bueno, voy a cargar dos preguntas más, por ejemplo, mínimo común divisor entre 35 y 40 y voy a cargar la respuesta 5. Cargamos una pregunta más, fácil, por ejemplo, número divisible por sí mismo y por 1. Y aquí ponemos primo. Antes de continuar, vamos a ver los bloques que tenemos disponibles para las listas. Añade cosa a pregunta. Por ejemplo, yo acá podría preguntar, ¿sí? Ingresa una pregunta. Obviamente no voy a hacerlo así, pero bueno, podríamos preguntar que ingresen una pregunta y en la respuesta, ¿sí? Que va a estar contenida en esta variable, la ponemos acá. Entonces, añadimos lo que ingresa el usuario por teclado a la lista pregunta. Después tenemos borrar. Borrar podemos elegir por borrar el primero, borrar el último o borrar todos los elementos que contiene la lista. Insertar permite insertar un elemento en una determinada posición en alguna de las dos listas creadas. Reemplazar nos permite reemplazar un elemento por otro, ¿sí? Vamos a achicar el escenario para que puedan ver. Después tenemos ítem, ¿sí? Aquí podemos primero, último, cualquiera de pregunta, ¿sí? Acá podemos usar una variable para identificar el elemento que queramos. Longitud de la lista, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo cuál es la longitud de esta lista pregunta, va a dar como resultado 3. Y después me permite evaluar si la lista pregunta contiene una determinada respuesta. Bueno, vamos a hacer un proyecto sencillo en el cual el objeto, por ejemplo, este objeto gato, haga una pregunta y evalúe la respuesta que está contenida en la lista respuesta. Si queremos que las listas no se visualicen, quitamos el tilde a estas casillas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar el programa. Vamos a presionar bandera verde. Lo primero que voy a hacer es definir una variable y esa variable vamos a poner cuenta, por ejemplo. Esa variable va a permitir
en esa variable voy a generar un número al azar entre 1 y 3, porque hay 3 preguntas, para que no se repitan las preguntas siempre en el mismo orden, ¿sí? Entonces vamos a poner preguntar. Yo lo que voy a preguntar es alguno de los 3 elementos de la variable pregunta. Entonces vamos a usar unir, entonces vamos a poner ítem. En realidad no voy a necesitar unir. Vamos a poner acá, preguntar ítem, cuenta de pregunta, ¿sí? Y ahora vamos a evaluar si la respuesta es correcta. Vamos a poner sí, operadores, respuesta es igual a lo mismo, ítem, pero voy a usar de respuesta. Podríamos decir algo muy sencillo, muy bien. Y en caso contrario podríamos decir, por ejemplo, piénsalo nuevamente. Muy bien. Entonces vamos a probar inicialmente cómo nos quedó el programa. Mínimo común divisor entre 35 y 40. 5. Muy bien. Hacemos nuevamente clic. Primo. Bueno, vamos a poner otra cosa para que nos responda, piénsalo nuevamente. Muy bien. Vamos a agregar un bloque para que nos pregunte si queremos seguir respondiendo preguntas. Entonces, vamos a utilizar el bloque repetir hasta que y vamos a poner si respuesta, vamos a continuar hasta que respuesta sea igual a no. Fíjense que incluyo todos los bloques, ¿sí? Volver a generar un número al azar, hacer la pregunta y tenemos que colocar al final si deseamos continuar. Desea continuar. Vamos a probarlo. 5. Desea continuar, sí. Hace otra pregunta. Polígono de 3 lados. Sí, ángulo. Desea continuar, pongo que no y termina. Vamos a agregar un bloque para que continúe haciendo la misma pregunta siempre que la respuesta sea incorrecta. Entonces, vamos a agregar nuevamente el bloque repetir hasta que y vamos a poner hasta que respuesta, vamos a duplicar, vamos a poner hasta que respuesta sea igual a la respuesta correcta que vuelva a hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, este repetir lo ponemos dentro del otro y al final ponemos preguntar si queremos continuar. Vamos a probarlo. Bueno, supongamos que yo acá pongo cualquier cosa. Me dice que lo piense de nuevo y me vuelve a hacer la misma pregunta, ¿sí? Cuando yo vuelvo a poner cualquier cosa para que vean que lo sigue haciendo y cuando coloco la respuesta correcta, recién ahí nos va a preguntar si queremos seguir continuando. Y ahí, como pusimos que sí, ¿sí? Muy bien. ¿Deseamos seguir continuando? No.